Amigos, buenas noches. Gracias por estar con nosotros de nuevo en este programa, ni más ni menos. Un placer estar con ustedes en comunicación en tiempos de coronavirus. Lamentablemente esta situación nos tiene aislados a todos, pero no dejamos de comunicar, no dejamos de llegar a sus hogares, no dejamos de llevarles las principales informaciones de todo lo que está aconteciendo y de todo lo más importante, lo que puede ocurrir, de las decisiones que toma el gobierno, de las decisiones que toma la ciudadanía, que es la principal responsable para tratar de solucionar esta problemática. Yo soy Luis Fernando de Guzmán, estaré con usted durante esta hora completita. Siempre le digo, usted llegando a su casa. Ahora no le digo eso porque usted está en su casa, recluido en su casa desde hace ya bastante tiempo, posiblemente el día completo. Desde las 5 de la tarde ya estamos en un toque de queda general, donde usted ya no puede salir y el pueblo aquí hay que obligarlo para que esté en su casa. Pero este programa sigue siendo una producción general de Ramón Arturo Méndez y Zarzuela y lo transmitimos de lunes a viernes desde las 7 de la noche hasta las 8 de la noche por este canal, TNE Canal 58. Ahora nosotros desde casa también cumpliendo con nuestra responsabilidad. Miren cuál es la responsabilidad. Quedarse en casa, lavarse las manos, no tratar de propagar la enfermedad, no tratar de buscar la enfermedad tampoco por ningún lado. Y nos sorprendemos cuando vemos una gran cantidad de personas en los mercados, en los bancos, en la calle, en las esquinas, en los barrios, como que le hacen caso omiso a las recomendaciones que le hace la autoridad. Y yo entiendo que la autoridad, hasta un punto, cuando estamos en emergencia nacional, no debe hacer recomendaciones, debe dar órdenes estrictas y debe obligar a la ciudadanía a protegerse y a protegernos. Yo entiendo que la ciudadanía, a veces como que aquí nosotros, no los dominicanos solamente, fíjense cómo está Europa, fíjense cómo está España, fíjense cómo está Italia, fíjense lo que le pasó a China. Esas son las potencias mundiales que nos llevan a nosotros en cultura principalmente y luego en tecnología, luego en todo lo demás nos llevan. Sin embargo, ahora en República Dominicana, miren cómo estamos nosotros. Nosotros estamos acá en este país con esta situación de emergencia en este momento, que nos tiene acuartelados, que nos tiene en las casas, que nos tiene, usted dirá, oye, pero ya yo estoy hastiado, pero ya yo estoy tranquilo. Depende de usted y de más nadie, depende el tiempo que vayamos a durar de aquí en adelante. Va a depender de usted el que endurezcan o no las medidas que ha tomado el gobierno, porque el gobierno dominicano ha tomado unas medidas que, si bien es cierto, van en consonancia con las medidas mundiales que se han tomado por este virus, por el COVID-19, es cierto, pero son medidas que hasta cierto punto nosotros hemos visto que le ha faltado en lo que tiene que ver con detener el virus, detener la propagación del propio virus. Hemos visto que se han tomado medidas económicas, hemos visto que se han tomado medidas como esta de ampliar el toque de queda, que comenzaba en principio de 8 de la noche a 6 de la mañana, y ahora es de 5 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Yo entiendo que en ese horario andan menos personas en la calle. De 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde anda más gente en la calle. ¿Por qué? Porque esa es la hora que están abiertos los comercios, esa es la hora en que hay alguna actividad que se puede realizar en el día, y que hay que ser un poco más enérgicos con esto, porque el pueblo ha demostrado que no entiende. El pueblo ha demostrado que tiene deficiencias para entender, y que mucha gente no le pone la atención debida porque entiende como que esto es una gripecita, como que esto no es nada, como que lo que está pasando es leve, como que no hay algo que sea de preocuparse. Sin embargo, hemos visto casos, muchos casos, de personas que han fallecido y no lo dejan ni siquiera verlo, señores. Aquí hay dominicanos que tienen familiares en Europa y ahora en Estados Unidos, donde simplemente los llaman y le dicen, mire, su familiar falleció producto de que estaba infectado o infectada con el virus, el COVID-19. Ajá, y yo quiero, mi familiar, sí, que lamentable, yo quiero velarlo. No podemos permitírselo. Nosotros después le haremos llegar las cenizas, si acaso. Que usted no sabe si ese es de verdad su familiar. Usted no lo sabe, ni va a tener constancia de eso. Los hospitales abarrotados, las clínicas abarrotadas.
pese a que el gobierno, pese a que el Estado todos los días da un reporte del Ministerio de Salud Pública dando un informe oficial de las cifras, de cuántas son, de quiénes son, de cuáles van, los que están contagiados, los que no están contagiados, todo eso. Pese a todo eso, nosotros vemos a veces una disparidad en lo que dice el gobierno, que dice que hay de los 900 y tantos, hay apenas un 20 o un 30% que está en clínicas y hospitales. Vemos que las clínicas y hospitales de la República Dominicana están saturados de personas que tienen síntomas de COVID-19, que le han hecho la prueba, que están esperando resultados o que no le han podido hacer la prueba hasta el momento. Lo vemos así, vemos como esta propagación está en las calles, vemos como cada día crece más aquí en la República Dominicana. Ya son más de 900 casos en este país. Pero la cantidad de fallecimientos que hay en nuestro país es la más alta, la media más alta de América. Y eso es de preocuparnos. ¿Por qué esa tasa de mortalidad es tan alta? Cuando la media del mundo es de 2.5, menos de un 3%. Aquí sobrepasa el 4%. ¿Por qué? Y es grave. Usted dirá, por un 4% no es gran cosa. A menos que sea un familiar suyo, a menos que sea su papá, su mamá, un hijo, su esposa, su esposo. A menos que pase así. Si es un hermano suyo, es muchísimo, uno solo. Es muchísimo. Aquí vemos cada día cómo las personas... Miren cuántas personas apresan después del llamado toque de queda. Miren cuántas personas salen en las redes sociales desafiando a la autoridad. No es desafiando a la autoridad que ustedes están, no es a la Policía Nacional, no es al Ejército Nacional, es a su salud y poniendo en peligro su familia y sus conocidos. Los que están jugando dominó, los que están todavía conchando en una esquina. Entiendo que la situación es difícil, porque aquí la mayor parte de la economía, de la empleomanía dominicana es informal. ¿Qué quiere decir esto? Que se la buscan en el medio, que no tienen una empresa que le paga, que tienen que salir como sean plomeros, sean maestros constructores, sean motoconchos, sean los que venden empanadas, sean lo que sea, sean los que lavan carros. Todos estos tienen que salir día tras día a buscársela. Tienen que salir a la calle a buscársela, lamentablemente. Y las medidas que tomó el gobierno económicas no abarcan a todo el mundo. Hay un gran sector importante de este país que no va a percibir esa ayuda de la cual habló el gobierno, con la tarjeta Solidaridad, de depositarle 5,000 pesos, a otros depositarle 7,000 si tienen alguna persona de alto riesgo, también de los beneficiarios de esa tarjeta. El darle las raciones de comida le resuelve el problema, sí, pero momentáneamente. Miren, no sabemos hasta cuándo vaya a durar la cuarentena. Recuerden que la cuarentena originalmente era hasta el día 3 de abril. Hoy estamos a 30. ¿Usted cree que el 3 va a estar resuelto? Yo le hago esa pregunta y se la dejo en el aire. ¿El día 3 estará resuelto este problema? Obviamente que no. No va a estar resuelto el problema. ¿Qué vamos a tener que hacer? Como en Estados Unidos, extenderla por muchísimo tiempo más. Porque ahora es que estamos en la fase de contagio general. Ahora es que la sociedad se está contagiando. Ahora es que aquí hay un contagio local en este país. Antes nosotros teníamos casos solamente los importados, que venían italianos, que venían españoles, que venían norteamericanos. Todos esos casos los teníamos, pero no teníamos un caso local que te dijera, bueno, hay un dominicano que está contagiando a otro dominicano, ya sí. Miren la provincia de Duarte, San Francisco de Macorís. Ese caso de San Francisco de Macorís, la interviene Salud Pública, ordena que le intervengan, la cierran por todas las partes, que nadie entre y nadie salga, a menos que tenga autorización para esto. Pero la intervención fue solamente para aislarla. Ahí están al grito porque no le han dado más doctores, no le han dado más insumos, no le han dado más de nada, es decir, lo aislaron prácticamente a su suerte, lamentablemente. Están al grito, todos los días sale algún reporte nuevo de que no le están dando la ayuda y el soporte necesario, lo que ellos necesitan para subsistir, para detener la hemorragia.
lamentable tener nosotros que decir esto. Igual que los médicos se quejan de que no tienen los insumos necesarios. Nosotros vemos en países como China, en Estados Unidos, en otros países, donde los médicos, que son los protagonistas ahora, los que pueden salvarnos la vida a nosotros, los médicos, tienen unos trajes especiales, a veces hasta 4 trajes, y 2 y 3 guantes, y sus mascarillas, y todo lo que esto conlleva para cuidarse, pero tienen que cuidarse porque están tratando con positivos ya, no solamente con personas que se supone o que tienen síntomas, no, con personas que dieron positivo, lo están tratando para que después de dar positivo se mantengan y se recuperen, pero ellos se están exponiendo directamente con esos trajes. Aquí en República Dominicana, los médicos que tenemos nosotros, algunos han tenido que recurrir a fundas plásticas de basura para protegerse, solamente poniéndose fundas de basura. Es lamentable tener que decirle esto, pero es la realidad. Simplemente con fundas de basura están esas personas cubriéndose y tratando de evitar contagiarse, y así salen de sus casas y así van a los centros de salud de la República Dominicana, y así son mal pagos en este país, y así usted no tiene conciencia y sale a la calle pensando que no es nada, pensando que aquí no está pasando nada, que eso es una gripecita como piensan algunos, y los centros siguen abarrotados. La poca conciencia es la que nos tiene a nosotros aquí con este tema del COVID-19 o coronavirus, es la que nos ha afectado más. ¿Por qué la tasa de mortalidad mayor en la República Dominicana? Precisamente porque hay mucha gente que cuando llega ya a los centros de salud está en un estado grave o crítico porque tiene alguna otra patología también, y no se le atiende como se le tiene que atender porque no se puede, porque no hay insumos, porque no hay espacio, por cualquier otra razón, y termina lamentablemente falleciendo. No queremos que fallezca una persona más, lamentablemente van a seguir falleciendo porque ya hay muchos infectados. No crea en todas las cosas que ponen en las redes sociales. Miren, estamos en cuarentena, en el mundo prácticamente. En Estados Unidos no están trabajando, en Europa no están trabajando, en Asia ahora es que están tratando de recuperar un poco la normalidad, pero tampoco están trabajando de manera normal. En Latinoamérica están en cuarentena, en toque de queda también en cuarentena. Hay mucho ocio, y el que tiene mucho ocio utiliza mucho las redes sociales y pone todo lo que le llega a la mente a las redes sociales. Aquí ponen informaciones día tras día, informaciones, algunas son muy buenas, son verídicas, pero la mayoría de ellas no lo son. Aquí hay una histeria colectiva que cuando usted ve un caso, mucha gente dice, no, pero ahí hay 3 casos, y esta señora también. Acuérdese que eso, los síntomas del COVID-19 son muy parecidos a los de la gripe, a los del resfriado, a los de la alergia, muy parecidos, se diferencian en poca cosa. Y ahora, aparte del COVID-19, también anda el H1N1 anda en la República Dominicana. Y mucha gente entiende que por la situación, mira que anda esto, desde que tiene una molestia, ya cree que tiene COVID-19. Pero otras, aún teniendo las molestias, aún teniendo todo, salen a la calle y dicen, no, es una gripecita, yo no tengo nada, lamentablemente. Y eso salen a contagiar a otros, no de manera, no queriéndolo, pero salen a hacerlo porque no se cuidan. Miren, ayer, y quiero también tocar este tema, ayer el gobernador de la provincia de Espaillat, Dilonio Valles, él mismo publicó un comunicado donde ordenaba el cierre del municipio de Moca. Ordenaba el cierre, nadie entra, nadie sale, como está en Macorís. No un toque de queda, sino un cierre para usted salir de Moca o para entrar a Moca. Él ordenó. Pero
mucha gente entendió esta medida muy buena, mucha gente estuvo de acuerdo con la medida y de hecho podemos estar de acuerdo con ella. Sin embargo, ese no es el mecanismo para hacer eso, para hacer el cierre. Primero se solicita a la Comisión de Emergencia, al presidente de la República y a la comisión que él designó de emergencia en este momento, que es el que tiene potestad, toda la potestad, porque fue el Congreso Nacional que se lo dio, porque la Constitución así lo prevé. Estamos en estado de emergencia y las intenciones del gobernador son las mejores del mundo, son las mejores. Yo estoy de acuerdo con esa medida, siempre y cuando se haga de la manera correcta, porque no puede venir, él no tiene autoridad para cerrar un municipio, ni una provincia, ni el alcalde, ni el gobernador lo pueden hacer. Usted no puede impedir el libre tránsito, eso es un derecho constitucional. Yo puedo transitar cuando yo quiera, como ciudadano normal, pero en esta situación de emergencia, ya el presidente de la República lo puede hacer por los poderes que le otorgó el Congreso Nacional. Antes tampoco podía. Los poderes que le otorga el Congreso Nacional le permiten al presidente hacer esa solicitud o dar esa orden, como lo hizo en Macorís, en San Francisco de Macorís, en la provincia de Duarte. Varias provincias del país han solicitado esto y no le ha sido concedido. Hoy eso provocó varios tweets del ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, donde decía que hablaba directamente de la provincia de Espaillat y del cierre, decía que eso queda sin efecto, que no hay autoridad para eso. Y hablaba también de que solamente crean en fuentes oficiales. Y las fuentes oficiales son las que nosotros le invitamos a que usted crea. Ahora, nosotros como comunicadores tenemos que hacernos eco de una información que emane de una autoridad, como en este caso del gobernador civil y provincial. Él mandó el comunicado, él mismo mandó su comunicado. Y nosotros, entendiendo que el comunicado no iba a surtir el efecto a menos que estuviera autorizado por la Comisión de Emergencia, pues nos hicimos eco del mismo. De hecho, hasta a nivel nacional, y todo esto salió en medios nacionales, en varios medios importantes nacionales. Y la intención, repito, la intención es la mejor del mundo. Creo que en este momento esta situación tiene a todo el mundo, nos tiene a una sola voz. Cada quien quiere resolver, todos queremos que se detenga. Aquí en Moca hay 15 casos, en la provincia 15 casos confirmados hasta el último boletín. Los boletines cortan a las 6 de la tarde, es decir, que el de hoy, el que va a salir mañana, ya cortó hoy a las 6 de la tarde. Los que den positivos de aquí en adelante, o los que fallezcan de aquí en adelante, no saldrán, no se reflejarán en el reporte de mañana, sino en el de pasado mañana, porque corta a las 6 de la tarde del día anterior, el que dan cada día a las 10 de la mañana. Esos reportes es en los que hay que creer. Usted va a ver mucha gente que va a decir, mire, yo fui a tal clínica, yo fui al hospital, yo encontré esto. Señores, por eso y por publicar ese tipo de cosas, pudieran ser demandadas las personas, pudieran ser demandadas. Apéguese a las informaciones reales, a las oficiales, a las que nos están diciendo las autoridades competentes en esta situación de emergencia excepcional. Nosotros nunca habíamos vivido esto en el mundo, no en República Dominicana, no en Estados Unidos, no en China, en el mundo. Es desconocido para Italia, para China, para España, para Rusia, para Alemania, que Alemania, dicho sea de paso, es uno de los países que mejor ha manejado esta crisis, que mejor ha manejado este virus, este COVID-19. Pero también para Estados Unidos y para Latinoamérica ni se diga. Ahí hay líderes como Jair Bolsonaro, presidente de Brasil. Dicen que cada país tiene el presidente que merece. Y Brasil lo tiene. Tiene a Bolsonaro que dio positivo en una oportunidad de COVID-19. Pero parece que el COVID que le dio a él fue algo leve. Y él dice que eso es una gripecita, que por eso no hay que parar la economía en Brasil, pese a que en algunas ciudades de allá ya han llamado a cuarentena, han ordenado la cuarentena. Él dice que no hay que parar nada.
que hay que seguir normal, que eso es una gripecita, que eso no importa, que no, eso no tiene que parar la economía. Esos son los líderes mundiales, los que nos dirigen a nosotros, señores. Parte de ellos que toman ese tipo de decisiones que repercuten en todos nosotros, no solamente en su familia, sino en todos nosotros, que tienen que saber y actuar de manera responsable, porque para eso se elige, para que ellos sean los que de manera responsable vayan en busca de bienestar para la mayoría, quizá en contra hasta de lo que ellos mismos piensan y de lo que ellos mismos creen, pero si es en favor de la mayoría, así es que tiene que ser. Lamentablemente estamos hablando de este caso con ese país, con Brasil, pero así hay otros países también. Miren cómo está Estados Unidos, miren cómo está Nueva York, ya el país número uno del mundo en contagios, Estados Unidos. Mucha gente diciendo que Estados Unidos fue quien inventó ese virus, que fue China. Yo no sé quién lo inventó, pero yo no creo que el que lo inventara se convierta en el país más afectado si lo inventó. Yo no creo que el país que lo inventara fuera la potencia como Estados Unidos, por ejemplo, tuviera la mayor cantidad de infectados como lo tiene el día de hoy Estados Unidos, la mayor cantidad de infectados. Yo no creo que, por ejemplo, China, que fue el primero donde se descubrió estos casos, se comenzaron a descubrir, ya se está recuperando. ¿Y usted sabe qué está haciendo China? Aprovechando la baja económica que tienen las empresas norteamericanas para comprar acciones a precios de vaca muerta. ¿Quién es el primero en recuperarse? El primero que lo atacó, China. ¿Y quién podría salir ganando de esta situación de manera económica? China. Entonces yo a veces creo que para nosotros fijar alguna posición, pues debemos primero pensar y analizar seriamente a quién beneficia y a quién perjudica, como en todo crimen. Si es que fue, no creo que haya sido tampoco de manera deliberada. No creo que nadie tenga, por Dios, la mentalidad de salir a matar miles de personas en el mundo. Quién sabe cuántas personas terminarán muriendo por esta enfermedad o por algo que acarree esta misma enfermedad. Quién sabe cuántas terminarán muriendo. Esto no es un juego, no lo es. Protéjase y protéjanos. Nosotros vamos a hacer una pausa y tenemos un invitado especial que es un especialista en este tema y va a hablar con nosotros después de la pausa. Así que usted aquí con nosotros en Ni Más Ni Menos. Ni más ni menos, seguimos aquí con ustedes. Gracias por estar con nosotros en este programa. Y como les decíamos, tenemos un invitado especial. Tenemos al doctor Ernesto Cruz, que está con nosotros. Estaremos hablando sobre este tema del COVID-19 o coronavirus y también de las medidas que ha tomado el gobierno y de cómo se ha comportado la ciudadanía, la República Dominicana en sentido general, con este tema del COVID-19. Para todo el mundo esto es nuevo. Buenas noches, doctor Ernesto Cruz, ¿cómo está? Buenas noches, Luis Fernando. Buenas noches a todos los que nos siguen desde este espacio. Y nada, a la disposición de ustedes. Sobre estas medidas, tú como médico, no solamente como ciudadano, como médico, estas medidas que ha tomado el gobierno para tratar de paliar un poco esta situación, ¿cómo tú las has visto? ¿Están correctas? ¿Le falta? ¿Es la ciudadanía que no ha acatado como tiene que acatar? ¿Cómo tú ves estas medidas? Bueno, Luis Fernando, déjame explicarte algo que recientemente estuvimos trabajando, y es que existe una gestión de crisis que es muy diferente a una gestión de riesgo. Y en una gestión de crisis se aprende sobre la marcha. Es decir, las medidas que el gobierno ha tomado son medidas paliativas que se toman o se mueren gente. Es decir, si el gobierno no activa ciertas medidas económicas, ciertas medidas sociales de aislamiento, pues ciertamente que hubiese sido peor, por decirlo de alguna forma. En una gestión de riesgo es muy sencillo porque tú haces proyecciones a futuro de cosas que pueden pasar y en base a eso, entonces, a esas proyecciones tú puedes establecer algunas cosas. Las medidas del gobierno no han sido ni buenas ni malas. Sino han sido todo lo contrario. Necesarias. Ni buenas ni malas, sino todo lo contrario. No, han sido las medidas que hay que tomar.
Ahora, si tomamos en cuenta la idiosincrasia de nuestro gobierno, la debilidad institucional que existe, pues obviamente que es el reflejo de lo que nos está pasando. Me explico. En Santo Domingo, a nivel de gobierno central, se toman una serie de medidas y cuando tú ves que esas medidas vienen, como decimos los cibaeños, que vienen bajando de la capital acá, pues son totalmente diferentes. No sé si tú has tenido la oportunidad de ver cuando se presenta en Estados Unidos, en Canadá, en China, en España, la comisión de manejo de estas crisis. Tuve un grupo de personas preparadas en estas áreas y ves que cada quien aporta desde el área que maneja. Aquí tú tienes al ministro de Salud Pública como vocero y obviamente que él va a poder hablar de la parte de salud, pero hay una parte de lo que es ciudadanía, de lo que es transporte, de lo que es economía, que el ministro no la va a manejar. No sé si me doy a entender. Sí, muy bien, sí, claro. Por ejemplo, a mí me sorprende mucho que en Moca no tengamos una coordinación, es decir, que la información no venga desde una comisión especial donde tú esperarías encontrar el gobernador, donde tú esperarías encontrar el síndico, donde tú esperarías encontrar los diputados, y que ellos fijen una posición, obviamente, bajo el lineamiento, bajo la misma línea comunicacional del gobierno central. Entonces, a falta de esta información viene la especulación, viene la desinformación. Por ejemplo, ayer tuvimos un ejemplo, el gobernador mandó una información, a mí me llegó de manera directa de él, en forma que la vi como, ¿cómo te explico? Muy poco institucional, es decir, fue una nota escrita en un chat de WhatsApp y me la mandan. Y yo me tomé el atrevimiento y le escribí y le dije, pero ¿no sería mejor en una hoja timbrada? ¿Se cuenta con la autorización? Entonces, siento que lo que nos ha faltado es como organizar todo el esfuerzo que se viene haciendo y empujar todos hacia una misma dirección. Porque pero realmente como que la población no... se está haciendo lo que se tiene que hacer, porque por ejemplo, los propios médicos, vía el Colegio Médico Dominicano, quejarse precisamente de que no se le están dando los insumos, de que no se está tratando al cuerpo médico como tiene que tratarse, que de hecho ya hay varios galenos que están, o personal de salud que ya está infectado porque no está tomando las medidas de seguridad para protegerse. También desde ahí, ¿cómo considera eso, esas medidas? Históricamente nosotros tenemos unas debilidades institucionales y en otras oportunidades que hemos compartido en el programa te he dicho, nosotros tenemos un déficit de camas, tenemos un déficit de estructuras sanitarias y hoy se ve más que nunca reflejado por la crisis que tenemos. Obviamente, desde el ministerio no supieron manejar la crisis. Se recuerda que nosotros compramos todos los insumos que utilizamos porque no entiendo por qué si tenemos tanta zona franca no fabricamos ropas hospitalarias, no fabricamos los insumos que necesitamos aquí. Pero vamos a avanzar. Entonces, ante la pandemia mundial, se agotan en todas partes los insumos. Incluso nosotros estamos solicitando insumos desde hace 15 días para algunos amigos que nos han pedido para hacer donaciones y el periodo de entrega es de 15 a 20 días. A partir de ahí, el ministerio no tuvo la previsión de ver que venía esta pandemia, que nos iba a tocar, que nos iba a golpear y no se hicieron los pedidos a tiempos. Otra cosa que pasa, la gente escucha que el Congreso le autorizó un préstamo de tanto, que el gobierno va a utilizar tanto dinero del Idopril, y la gente cree que eso es dinero que está guardado en una caja en esas instituciones y que se lo van a entregar cash, efectivo al gobierno. Y eso tiene un proceso. Es decir, nosotros solicitamos un préstamo por 300 millones al Banco Interamericano y las personas creen que eso mandan un mensajero con los 300 millones y que lo depositan en el Palacio Nacional. Sí. Eso tiene un proceso para desembolso y toma un tiempo. Entonces, hasta que tú no tienes ese dinero y lo depositas a los suplidores, no te comienzan el envío desde China, desde España, que es donde principalmente compramos, y de ahí ha venido la crisis. Los médicos tenemos más de 35 médicos ya confirmados infectados y te puedo decir que en la provincia tenemos un caso confirmado y tenemos más de 5 casos sospechosos esperando muestra. Es decir, una vez más los médicos hemos dado la cara ante la crisis, ante la gestión y lo que no podemos es que la población siga complicando las cosas porque ciertamente que es
yo digo la indiferencia de las personas ante la realidad de esta crisis. Yo entiendo que el ministro debe ayudarse, es decir, entre todos debemos empujar, y no sé si habrás notado que el colegio médico ha cambiado la química de la confrontación que manteníamos hasta hace 20 días atrás. Sí, es cierto. Es decir, como Junta Directiva Nacional y como soy asesor de la Junta, como soy amigo del doctor Walvario Suero, el mensaje incluso ha podido sorprender a mucha gente que quiere que el doctor mantenga ese ánimo de pleito, de confrontación, y es que los médicos estamos conscientes del gran problema que es que tenemos entre manos, y no un problema de ahora, sino nosotros vamos a tener este virus circulando fácilmente 1 año y medio, 2 años, porque la vacuna va a tomar en desarrollarse aproximadamente 18 meses, y de ahí a que nosotros podamos comprar la vacuna, entonces va a pasar prácticamente 2 años, y nosotros somos un pueblo pobre que no podemos gastar en medicamentos de alto costo para todo el mundo. Entonces, ¿a qué se debe que la tasa de mortalidad aquí en República Dominicana es mucho más alta que la media mundial y de Latinoamérica también? ¿A qué se debe eso? Ahí sí hemos tenido el problema de mala gestión. Los países con mejor manejo de las crisis han sido Corea del Sur y Rusia. Y no es porque el presidente de Rusia sea tan guapo como oigo en las redes, no es por eso. Sino que ellos asumieron que ellos iban a hacer un muestreo amplio, es decir, iban a tomarle muestra a una gran cantidad de la población con pruebas rápidas. Entonces eso te genera la sensación de el esfuerzo es doble. Primero, cuando una persona sale positiva en una prueba rápida, inmediatamente tú pasas a hacer la prueba por PCR. Y esa persona entonces se trata a tiempo. Y el segundo es que cuando tú haces la prueba y la persona sale negativa, entonces disminuye la histeria colectiva que se genera. Por tanto, el muestreo masivo ha sido lo que ha tenido éxito. Nosotros no lo hemos tenido, el muestreo masivo. Incluso, si tú llamas a referencia o llamas a Madita o llamas al Laboratorio Nacional, tú vas a encontrar que los tiempos de espera son de 20, 30 días para tomarte una prueba. Entonces, ¿por qué la mortalidad tan alta? Primero, cuando venimos a diagnosticar un positivo, es muy probable que lo encontremos en una fase 2, fase 3. Es decir, que la enfermedad haya avanzado. Y muchas personas están muriendo, no por COVID, sino por otras patologías, pero como no se puede hacer un diagnóstico diferencial, como no se pueden descartar, esto genera un aumento de la histeria colectiva. Pero entiendo que y como lo dijo el ministro hoy, la mortalidad en nosotros no debería ser tan alta si nosotros ampliamos la toma de muestra que tenemos. Incluso, no sé si notaste un dato interesante, este fin de semana, prácticamente después de ir en un ascenso vertical, nosotros prácticamente no paramos, tuvimos la mitad de los casos hoy. Y por informaciones no confirmadas todavía, nos dicen que el Laboratorio Nacional no estuvo trabajando el fin de semana por falta de reactivos. No confirmada la información. Imagínate tú. Entonces, si no hay pruebas, aquí es una de las propuestas que más sensata me ha parecido es el Colegio Médico precisamente ha solicitado, y no sé si estás de acuerdo con esto, porque aunque seas miembro de ellos no tienes que estar de acuerdo necesariamente, un toque de queda generalizado por varios días, 13, 14 días, de 24 horas, pero si eso no viene acompañado de esas pruebas masivas que se le haga a la población, yo creo que no va a surtir el efecto que se espera tampoco. No sé qué tú pensarás de esa posición del Colegio Médico. No se puede hacer una cuarentena total de la noche a la mañana. Es decir, no podemos mañana decir cerremos el Cibao, cerremos el país. Recuerda que un 60% de nuestra economía es informal. Es decir, aquí se vive del día a día. Entonces, tú encerrar personas sin las condiciones, sin la preparación económica, social y psicológica, entonces eso sería como un caldo, como una olla de presión que tú pondrías y no sabríamos lo que saldría de ahí. Lo que sí creo es en organizarnos primero, que tengamos la organización y luego de hacer un plan, entonces sí en ciertos puntos neurálgicos, como el caso de San Francisco, como otros focos que hay, entonces ahí sí tú aíslas. Pero cuando previamente
tú haces un mapeo y tú sabes que Juana, la de la casa 15, tiene 3 muchachos y que no puede pagar comida, que Juana va a tener algún tipo de social, algún tipo de asistencia psicológica. Es decir, no es que se descarte la idea, no, pero tú trancar una población como aquí, que vivimos de la cultura de yo soy un pobre padre de familia y que usamos la pobreza como excusa para ciertas cosas, habría que valorarlo, porque podría traer un estallido social que tú no te puedes imaginar. Precisamente sobre ese tema, el tener tanta gente en cuarentena, ya yo he visto personas con estos 2 o 3 días que tenemos decir, estoy desesperado, no aguanto, voy para la calle, yo estoy acostumbrado a estar en la calle, hasta haciendo nada, pero estoy acostumbrado a estar en la calle y estos días en la casa me tienen desesperado. Eso pudiera tener una repercusión psicológica en el comportamiento del dominicano antes de salir incluso de esta cuarentena. Nosotros estamos en una, no sé si ya lo comentaste en tu comentario inicial, pero nosotros estamos en un estado de emergencia o en un estado de excepción. Es decir, nosotros estamos en un estado muy parecido a lo que es un estado de guerra. Y obviamente que esto nos marca, y ya con tantos días nosotros cambiamos todos nuestros hábitos sociales. Por tanto, el proceso de reintegración a la normalidad va a ser un proceso muy fuerte para algunas personas, muy fuerte, y en otros provocará cambios que necesitarán asistencia o ayuda de profesionales en la salud. Volvemos al punto principal, la falta de información, la falta de comunicación de lo que se está haciendo desde el gobierno central, otra vez nos afecta en esa parte. No sé, porque no lo he visto en ninguna de las redes, ninguna de las páginas de Moca, pero incluso Salud Pública tiene una línea de asistencia psicológica para las personas, con asistencia gratuita, para que las personas llamen y se asistan. Entonces, yo tengo algunas recomendaciones, no sé si... Pero creo que lo primero es que las figuras de autoridad de la provincia se sienten y que nosotros como ciudadanos comunes, como ciudadanos de a pie, podamos ver esa figura de autoridad y sentirnos hasta cierto punto tranquilos, porque vemos personas que están trabajando. Porque no te voy a decir, el senador está trabajando, el gobernador está trabajando, el alcalde está haciendo su trabajo, el alcalde electo está haciendo su trabajo, los empresarios están haciendo su trabajo, pero están dispersos, cada quien haciendo algo. Entonces, me gustaría ver como un esfuerzo común, que pujemos todos juntos y qué sé yo, que los canales de televisión tengamos una programación 1 hora con videos educativos, que tal empresa lleve a sus empleados un mensaje directo, un mensaje de esperanza, de tranquilidad. ¿Se le ha dado un matiz político a esta situación? Aquí la política y la pelota son los 2 deportes nacionales. Obviamente. Tú esperar que un político no aproveche esta crisis. Oye, eso es como tú intentar durar más de 5 minutos sin respirar. Obviamente que sí, pero creo que sí, que todo el mundo debe aportar. Y si tú vas a hacer la política, bueno, qué bueno, pero que sea haciendo el bien. Es decir, si los candidatos presidenciales quieren aportar y dar, qué bueno, bienvenido sea. Si los candidatos a diputados quieren aportar, bienvenido sea. Yo no creo que sea momento ni siquiera de hablar de ciertas cosas políticas en cuanto a la política per se, sino de la acción política, es decir, ¿qué vamos a hacer con lo que tenemos? Y nosotros como ciudadanía, y nosotros... Ajá. Entonces, tú esperas, ¿qué te digo? Vamos a tomar lo bueno y vamos a hacerle propuestas y vamos a tomar a Juan Tres Patines y vamos a decirle, mira, tú eres mi candidato, pero yo quiero que tú aportes en tal área, yo quiero que tú ayudes a los médicos, yo quiero que tú vayas al hogar de ancianos y lleves raciones. ¿A qué se debe que se agravara de la manera que se agravó la situación en San Francisco de Macorís, en la provincia de Duarte, donde la mayor cantidad de decesos, no solamente de casos positivos, sino de decesos, se han reportado desde esa provincia? ¿A qué se debería ir? El foco infeccioso allá tiene múltiples
múltiples factores para investigar. Pero ciertamente que la participación en la actividad política del 15 de marzo pasado fue un detonante importante. Se habla de la famosa fiesta también, pero creo que el factor político encabeza la delantera ahí. Además, por las condiciones de San Francisco per se, ellos están en toque de queda 24 horas, no entra nadie a la ciudad, aislado. Y tú hoy pudiste ver los videos. En San Francisco se sigue haciendo vida normal. Sí, es así. Eso es otra cosa. Aquí salimos, por ejemplo, ayer con ese anuncio del gobernador que luego fue desestimado, pero salió mucha gente hoy 30 a los bancos que lo abren hasta las 12:30, pero las filas le dan la vuelta a la calle, salen a los mercados a reabastecerse, pero eso es una cuestión increíble, impresionante. Aquí salen peor que cuando está normal, porque ahora sale todo el mundo junto a buscar, a abastecerse, a buscar dinero en un banco, a buscar llevarle comida a su familia, pero llevándole comida y tratando de resolver esos problemas económicos, no se cuidan o se descuidan en el momento de ir a hacerlo. Eso también está afectando y puede afectar en el futuro inmediato a nosotros, a los ciudadanos. Yo quiero, hoy me quiero enfocar contigo, Luis Fernando, hoy en mensajes positivos. Me quiero enfocar contigo hoy en mensajes positivos. Si volvemos atrás en lo que te decía y enlazamos, te dije que el 60% de la economía es informal. Entonces tú me vas a decir, existe el internet banking, existen las transacciones. Esas personas desconocen eso. Es decir, aún teniendo un celular inteligente, un smartphone, pudiendo acceder a internet banking, no saben cómo hacerlo. Su economía depende de que ellos vayan y gestionen el efectivo, de que vayan y hagan el pago efectivo, porque son instrumentos que nuestra población no está educada en su manejo. A pesar de que la mayoría de las personas tenemos 2 teléfonos, de que tenemos cuenta en 7 bancos. Entonces te vas a encontrar con personas, no que te van a abarrotar los centros comerciales, los bancos. Te va a encontrar con personas que tienen una mascarilla en la mano y comienzan a hablar. Y tú dices, explícame, ¿qué está pasando? Son personas que no siguen el protocolo de cómo salir de casa, de cómo cuando llegan a la casa qué hacer. Entonces, la falta de educación, la informalidad con la que nosotros vivimos, ciertamente que nos está pasando factura. Todas las personas que me han contactado, todos mis amigos que me han contactado, muchos preocupados, le he dicho claramente, nosotros vamos a tener aquí en Moca el pico el gran fuerte de nosotros lo vamos a tener entre este fin de semana que viene, el 5 y el 10, que es el jueves de la próxima semana. Porque los primeros casos que se reportaron en Moca, ahí es que cumplen los 14 días. Entonces, yo espero lo peor para el fin de semana, a partir del fin de semana. Todavía nosotros estamos en una etapa silente de incubación del virus y espero eso. Pero ¿qué es lo peor? Que cuando tú dices, ¿qué es lo peor? Así que van a salir la mayor cantidad de casos, que las personas se van a asustar, se van a aislar, y a partir de ahí entonces comenzaremos a mejorar. ¿Qué me preocupa? Que nosotros no nos hemos preparado adecuadamente aquí en la provincia. Y le hice algunas recomendaciones al gobernador, le hice algunas recomendaciones al alcalde electo, no tengo comunicación con el alcalde actual, creo que te la compartí contigo, y son 4 puntos neurálgicos que creo que resuelven todo lo que es resumen todo lo que las preguntas que hemos estado manejando hoy y me permito compartirla contigo. Mira, lo primero es establecer una ruta de abastecimiento, de entrega y recolección de alimentos y medicamentos, así como otros artículos de primera necesidad, en horarios especiales con un sistema que evite el contagio y prevenga el desabastecimiento. Nosotros somos una provincia productora, pero no podemos pasarnos el día entero con unos camiones en la calle, con un grupo de personas en los mercados. Eso tiene que tener un horario especial para que las personas ya traigan los productos del campo al mercado y entonces después que ellos se vayan, los compradores puedan venir y suplir. Correcto. Otra de las cosas que pongo es que se establezca una línea informativa local oficial. Es decir, que tengamos un momento en que el gobernador, en que el senador se dirijan a nosotros y nos digan cuáles medidas están tomando directamente en Moca.
que inviten los gerentes de banco y que en conjunto vayan y nos digan, miren, tranquilo, Moca está estable, nosotros tenemos suficiente efectivo en el banco para suplir la liquidez que ustedes necesiten. Que se junten los empresarios de zona franca y que le digan a la gente que sus trabajos van a estar ahí, que están garantizados, los productores por igual. Es decir, no hace falta escuchar esas personas, porque luego de pasada esta crisis, nosotros vamos a necesitar reintegrarnos a nuestras vidas. Otra de las medidas, y creo que es de las más importantes, Luis Fernando, en base a la experiencia que hemos tenido con otras provincias, es que es urgente alquilar y designar uno de los centros privados de Moca para el manejo exclusivo de los pacientes que se vean afectados por COVID-19. Un 3% de las personas que se vean positivas por COVID-19 van a necesitar ingreso y asistencia en una unidad de cuidado intensivo. Y nosotros en esa parte aquí en la provincia tenemos mucha debilidad. Entonces, esto es urgente, que se gestione como se ha gestionado en Santiago, que ya hoy, el día de hoy, ya tenemos 2 centros en Santiago, la clínica, el Hospital Metropolitano de Las Colinas, y esta tarde ya se pasó el comunicado que también la clínica EMI va a dar asistencia exclusiva a los pacientes con COVID-19 en una asociación con el Servicio Nacional de Salud. Entonces, como nosotros no tenemos una estructura hospitalaria que nos permita acoger el gran número de pacientes que vamos a tener, es necesario entonces que el servicio llegue a negociación con uno de los centros privados y podamos tener. Y la última parte que propongo es que se haga un inventario y una reingeniería del personal sanitario disponible. Al día de hoy nadie me puede decir cuántos médicos habemos en Moca, cuántos estamos disponibles para trabajar, cuántas enfermeras, cuántos bioanalistas. Y los médicos en Moca nos estamos contagiando. Si no hay médicos para atender a la población, entonces ahí sí que nos complicamos bastante. Bueno, gracias al doctor Ernesto Cruz, gracias por esta intervención con nosotros, gracias a usted por estar frente a su televisor siempre enterándose en estos temas tan interesantes que nos atañen a todos nosotros como el COVID-19 o coronavirus. Gracias por estar con nosotros en este programa, ni más ni menos. Continúe sin rodeos con Dalia Grullón. Buenas noches.